Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos todos. Bienvenidos, que Dios de verdad, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y gracias por estar en esta noche reunidos como todos los días miércoles. Ya sabe usted que todos los miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. Y espero en el Señor que estemos listos ya, listos, atentos con nuestro estudio bíblico que tenemos de la carta de la Primera de Corintios. Continuamos ahora con el capítulo 12 y espero en el Señor que estemos atentos. Ahora vamos a ver cómo es que en medio de toda la diversidad de la iglesia, cómo es que realmente sigue la unidad de la iglesia. Así es que, amados hermanos, bienvenidos seamos todos a este momento, a este estudio bíblico, y le invitamos que pueda usted compartir esta pues transmisión con sus contactos, que más personas puedan escuchar, que más personas puedan escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de este servicio. Así es que bienvenido, amados, comparto como yo lo estoy haciendo en este momento, compartiéndolo con todas las personas que conozco para que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, el pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. No estoy haciendo otra cosa más que compartiendo con ustedes, mis queridos hermanos, para que los que no saben pues se conecten. Es para mí realmente una bendición el poder estar con ustedes. Bienvenidos, amados hermanos, una vez más, el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, acá en Richmond, California. Es para su servidor pues una bendición, pues que Dios me permita estar a través de este medio llevándole la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a quedarnos ya en oración para que nuestro amado Redentor pues nos bendiga en esta hermosa noche, hermosa y fría noche. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Padre, por tu infinita misericordia. Ya desde ya, Padre, estamos puestos en tus manos para que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestro corazón. Descansamos en ti, Señor. Bendice la vida de todos aquellos que ya están conectados y de los que se van a conectar, Padre. Permite que podamos escuchar ahora tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya, mis queridos hermanos. Ahí estamos siempre invitándole a usted que se conecte con nosotros todos los días miércoles. Todos los días miércoles a partir de las 7 de la noche estamos con usted a través de este medio y es para nosotros una bendición. Es una bendición que Dios me permita pues llevarles este estudio a través de Facebook. Bienvenido, amado hermano. No me canso de decirlo, pues que quiero que esperar ahí que se vayan agregando algunos hermanos. Amados hermanos, quiero recordarle nuestros días de transmisión antes que otra cosa pase. Recuerde que además de este día miércoles tenemos nuestros servicios presenciales que son todos los días viernes a las 7 de la noche y por supuesto el día domingo a las 6 de la tarde. Repito, día domingo 6 de la tarde y día viernes a las 7 de la noche, y pongo ahí en su pantalla también la dirección de nuestra iglesia. Va a ser una bendición que usted nos pueda acompañar. Nos sentimos siempre honrados y definitivamente comprometidos con servirle al Señor y servirle a usted cada vez que estamos acá y cada vez que estamos en la iglesia. Vemos a más personas que se acercan a la iglesia y pues seguimos orando y esperando en el Señor pues que nos dé siempre esa palabra de bendición, tanto acá en este medio como en nuestra iglesia, para que podamos pues ir creciendo en el conocimiento del Señor. También le invito que se pueda usted conectar, que busque el canal de nuestra iglesia de YouTube. Ahí estábamos viendo, allí nos pasa el reporte mensualmente YouTube. Tenemos más de mil videos entre sermones, estudios, discipulados, etcétera, etcétera. Ahí está para que usted, si lo desea, pueda encontrar cada vez
más bendición en ese lugar. También, amados hermanos, antes de compartirle el proverbio, quiero recordarle, por favor, que todos los días lunes nosotros tenemos una actividad especial, ¿verdad? Yo entiendo que no a muchas personas pues les gusta participar en esto, pero porque no han probado y no han probado con confianza. ¿Y cuál es esta actividad? Tenemos todos los días lunes, mis queridos hermanos, tenemos ayuno y oración a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No abandonamos nuestras actividades, por el contrario, seguimos en cada una de ellas, pero siempre limitando nuestra ingesta de alimentos, y sí podemos tomar café, té, agua, por supuesto, y tratamos de tener los momentos ahí recordando del Señor, escuchando palabra en la medida de nuestras posibilidades, porque la mayoría pues estamos trabajando. Y en el tiempo de lunch, en el tiempo de break, en lugar de compartir como siempre lo hacíamos, pues nos apartamos un poquito para orar. ¿Por qué estamos haciendo esto, amados hermanos? Porque estamos presentándole al Señor cada una de nuestras peticiones personales, todas sus peticiones personales. Usted sabrá cuáles son. Sabemos que hay necesidades de sanidad financiera, alguien está pidiendo trabajo, por paz en el hogar, etcétera, etcétera. Todas las traemos ahí, pero también tenemos una petición especial. Estamos pidiéndole al Señor que nos permita un nuevo lugar de adoración, ¿verdad? Un lugar donde el lugar donde estamos es precioso, pero está demasiado limitado. Somos varias iglesias las que estamos ahí, entonces estamos buscando un lugar para más nuestro, para que nosotros podamos reunirnos, tener más servicio, más días de actividades de la iglesia, no solo servicio, sino que capacitaciones, amados hermanos, reuniones especiales, podernos constantemente estar reunidos ahí. Así es que, amados, es nuestro lunes de oración. Le invitamos que usted pueda estar uniéndose con nosotros. Recuerde que lo que nosotros hacemos es que abrimos este ayuno y oración a las 6 de la mañana, y por la tarde lo cerramos, o sea, lo abrimos en Facebook, y por la tarde lo cerramos también. Oramos para abrirlo, oramos para cerrarlo. Así es que usted está invitado que pueda estar con nosotros, amados hermanos, y sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Bien, amados hermanos, una cosa más, este día ya sabe usted que compartimos también el libro de Proverbios. Recuerde que el libro de Proverbios es un libro de consejos de la vida diaria, ¿verdad? Entonces está hecho de tal manera que usted pueda leer un capítulo al día. Tiene 31 capítulos para que usted, un capítulo diario, usted pueda leerlo, el consejo del libro de Proverbios. Así es que vamos a leerlo y vamos a comentar algunos versículos del proverbio, pero le dejamos en este momento con la lectura del libro de Proverbios. Espero que esta sea una repetición para usted, pero si no lo ha leído, pues ahora lo ponemos en su pantalla. El libro de Proverbios. El proverbio del día. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criados, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo,
Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. El proverbio del día. Gloria a Dios. Ahí estamos. Proverbio capítulo 9 es el proverbio de este día. Es interesante, amados hermanos, es interesante este proverbio, que por cierto creo yo que es el proverbio más corto del libro de Proverbios. Son solo 18 versículos y nos tiene una enseñanza básica. Oiga bien, una enseñanza básica en la vida de todos nosotros que confiamos en el Señor. Fíjense que mostrarles este capítulo porque nos habla de la sabiduría y nos muestra que sin la sabiduría, para lo que muchos llaman bendición, amados hermanos, muchos llaman bendición y realmente no lo es, no es una bendición, y eso solo nosotros lo vamos a ver, eso solo lo vamos a alcanzar a ver si tenemos la palabra de Dios con nosotros. Así es que vamos a comentar y comienza diciendo lo siguiente. Oiga esto, el versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas y continúa, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. En otras palabras, dice la Escritura que la sabiduría, y principalmente la sabiduría del Señor, está llamando a todos aquellos que se enamoren de ella, que la busquen, así como dice el Proverbio 12, como la plata la buscares, ¿verdad? Realmente la sabiduría está puesta para todo el que la quiera, no está restringida, sino que está puesta, pero lo que pasa es que nos desviamos en otras cosas que nos traen el bienestar para ahora, ¿verdad? Mejor el partido en lugar de estar estudiando, en lugar de leer la Biblia, mejor me voy a poner a ver una película. O sea, lo que nos da satisfacción ahorita, y la sabiduría promete darnos satisfacción posterior, no inmediatamente, porque en lo que usted está aprendiendo a veces es un ejercicio que nos gusta o que no nos gusta, pero en ese momento no va a haber la satisfacción, sino que después, cuando nosotros apliquemos la sabiduría, porque dice el versículo 6, oiga lo que dice. Dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. O sea, el proverbio nos está invitando a que a través de la sabiduría nosotros dejemos la actitud de simpleza. La traducción de simple, literal, la traducción es tonto. Entonces, lo que está llamando es que dejemos esa actitud de tonto, de torpe o de escaso de visión en cuanto a la sabiduría, que tenemos que dejar eso y dice, y vivid, porque con sabiduría se tiene una vida mejor. Y entonces dice, y andad por el camino de la inteligencia. Entonces, amados hermanos, la misma Biblia llama a que el que quiera conocer la sabiduría está dispuesta, y la sabiduría clama por las calles. Dice, aquí estoy. Y eso, amados hermanos, no solamente en la vida cristiana y no solamente en la palabra, ¿verdad? La Biblia nos manda a instruirnos constantemente, pero también las oportunidades de estudiar, las oportunidades de prepararse, las oportunidades de ser intelectualmente mejor están puestas ahí. Lo único que tienen un precio, no solo económico, sino que de esfuerzo, ¿verdad? Y de esfuerzo, tiempo, y nosotros no podemos estar haciendo dos cosas a la misma vez, sino que o estudia o juega, o duerme o lee. Entonces usted es quien toma las decisiones, y por eso dice, dejad las simplezas y vivid, pero eso es a través de la sabiduría. Hay personas que nunca quieren, ¿verdad? Que nunca quieren la palabra, y por eso el versículo 7 dice lo siguiente. Oiga esto, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancho. O sea, estas personas no quieren nada, oiga, no quieren nada.
Entonces, por más oportunidades que se les presente, ellos pues no van a recibir la oportunidad, no lo van a ver como una oportunidad, sino que como una pérdida de tiempo. Pero aquel que quiere superarse, aunque ha estado sin sabiduría por un tiempo y escoge el camino de la sabiduría, pues siempre su vida será mejor. Y el camino de la sabiduría es el camino de la corrección. Porque si usted adquiere sabiduría es para que corrija su vida. De hecho, en la Biblia, cuando habla de hombre sabio, no es el que más sabe, sino que es aquel que sabe y que se nota por su estilo de vida. O sea, el resultado de su conocimiento se ve por la práctica. Ese es en la Biblia el que realmente es el hombre sabio. Y por eso es que dice el versículo 9. Mire qué interesante. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pero en cambio, el que no quiere y el que quiere, desea permanecer en su ignorancia, pues todo conocimiento le es molesto, le es difícil y la corrección pues le es realmente molesta. Y el versículo 10 y hasta aquí vamos a llegar, es lo mejor que nosotros podemos aprender. Dice el versículo 10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así es que, amados hermanos, ahí está. Nosotros cuando conocemos de Dios, entre más nosotros sabemos de Dios, lo que llega a nuestra vida, amados, es temor. Temor que no es de miedo, sino que es respeto. Entonces, amados, cuando nosotros respetamos a Dios, siempre lo tenemos en mente. Y al tenerlo en mente, amados hermanos, pues consideramos su palabra, respetamos su palabra y sabemos que Él tiene control de todas las cosas, en todo momento y en todo lugar. Entonces, cuando usted tiene su palabra en mente y usted teme a Dios, en todos lados donde usted esté, va a considerar usted primero la palabra de Dios. Y por eso es que va a venir y va a venir bendición siempre, porque usted va a estar unido a lo que dice la palabra del Señor. Bien, amados hermanos, mire, antes del estudio quiero que ahora demos un vistazo a uno de los capítulos del libro de los Salmos. Solo lo vamos a leer, lo vamos a poner en su pantalla. Quiero que usted aprovechar este tiempo que usted me concede para estar con usted, para que usted pueda ser llenado por un momento de la bendición de la palabra del Señor. Hoy vamos a leer el Salmo, o es el Salmo número 6. Así es que dejo con ustedes el Salmo número 6. El libro de los Salmos. Salmo 6. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal, en Nehinot, sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. El libro de los Salmos. Gloria a Dios.
Serán avergonzados de repente, dice el Salmo, todos mis enemigos. Amados hermanos, pues esa es la bendición del Señor, poder estar siempre leyendo la palabra. Fíjense que el libro de los Salmos es algo hermoso porque no solo nos habla del carácter de Dios, no solo nos habla un poco de la historia del pueblo de Israel. El libro de los Salmos es un libro de oraciones, todos. En el libro de los Salmos usted encuentra 150 oraciones. Entonces, si usted quiere saber cómo orar, cómo mejorar su tiempo de oración, lea por favor el libro de los Salmos y sé que va a ser una gran bendición para usted, amados hermanos. Allí usted va a encontrar cómo los santos hombres de la Biblia se dirigían en oración al Señor. Así es que, amados hermanos, es importante que usted y yo podamos pues tener siempre presentes que la Biblia nos habla siempre, no solamente de quién es Dios, nos habla de su carácter, y es algo, amados hermanos, en el cual nosotros podemos confiar constantemente. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar ya el estudio para este día. Recuerde que estamos estudiando 1 Corintios capítulo 12. ¿Verdad? Hemos estado viendo por partes este capítulo 12 que realmente ha sido para mí una bendición volverlo a estudiar, volverlo a leer, porque me recuerda, amados hermanos, temas tan importantes para la iglesia, pero también me recuerda que la Biblia es sencilla. O sea, Dios ha escrito la Biblia para que nosotros la entendamos. No es para que quedemos en las nubes, quedemos ignorantes de lo que acabamos de leer, sino que nosotros podamos leerla. Entonces, cuando nosotros leemos un capítulo en orden, nosotros vamos a poder ir entendiendo poco a poco qué es lo que se quiso enseñar. Y hemos visto, amados hermanos, que la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto se escribió en razón de una carta donde le hacían las diferentes consultas a Pablo. Y entonces Pablo lo escribe, contesta, y es muy claro y súper práctico el apóstol Pablo. En el capítulo 12 hemos estado viendo los dones, amados hermanos, los dones espirituales. Y lo primero que nosotros vimos en el capítulo 12 es que Pablo nos dice, no quiero que a ustedes los desvíen así como los desviaban antes, que adoraban ídolos paganos, sino que ustedes puedan ser mantenidos en la dirección de la palabra de Dios, aún en medio de los dones espirituales. ¿Por qué? Dice Pablo que él dice el versículo 3, por ejemplo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, el primero de los sermones que dimos, de los estudios que dimos de este capítulo 12, nosotros pusimos las bases para los dones espirituales. ¿Y cuáles son los dones? Todos los dones son dados por el Espíritu, pero todos los dones y todo el Espíritu nos lleva a Cristo, nos lleva a reconocer al Señor Jesucristo. Nunca, ningún don espiritual nos lleva a separarnos de Cristo. Siempre el Espíritu apunta a Cristo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que centrarnos en Cristo, ¿verdad? Y luego vimos un poquito más adelante que hay, en el versículo 4, dijimos que ahora bien, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Y explicamos, voy en carrera porque esto ya lo vimos, explicamos qué era cada uno de esos. Pues los dones son los carismas, las bendiciones de gracia que Dios nos da, bendiciones espirituales a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes. Vimos, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo da a cada uno una manifestación de él, del propio Espíritu Santo, para provecho. Es decir, que todos los que hemos recibido dones del Espíritu Santo, los recibimos directamente del Espíritu y los recibimos, amados hermanos, para uso en la iglesia, y cada cristiano ha recibido al menos una manifestación del Espíritu. Entonces, hay diversidad de dones y luego dice hay diversidad de ministerios. Cuando dice hay diversidad de ministerios, quiere decir el lugar donde esos dones van a ser utilizados, porque los dones del Espíritu
que los dones que da el Espíritu Santo son para ser utilizados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y luego dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo y es Dios quien opera todo este poder. Es decir, que el don se utiliza en los ministerios de la iglesia y el resultado, lo que Dios haga, es operación no del que tiene el don, sino que es operación directamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede darnos, Dios, y de hecho nos da los dones, pero no hay poder en nosotros, ¿verdad? Intrínseco en nosotros para poder utilizar ese poder. Todo viene de Dios a través del Espíritu Santo y por eso es que nosotros no podemos desviarnos nuestra mirada de Cristo. Los propósitos para los dones espirituales no son para exaltar la vida espiritual de nadie, o sea, para darle gloria a hombre alguno y que alguien diga yo tengo el don de hacer milagros, etcétera, sino que siempre para honrar al Señor Jesucristo. Entonces, hablamos también que el Espíritu Santo da diferentes tipos de dones. Dijimos que es infructuoso venir y tratar de definir cada uno de los dones porque hay una diversidad de dones. Es imposible pensar que vamos a poder definir cada don. De hecho, los que se manifiestan en el capítulo 12 no es un detalle exhaustivo, ¿verdad? Hay acá en Primera de Corintios, hay en Romanos, Primera de Pedro también menciona dones, pero aún si los sumáramos todos, no es exhaustivo el detalle. Quiere decir que hay más dones. Entonces, tratar de definir cada don es realmente una labor infructuosa. Pero también vimos que, por ejemplo, en el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia. Y explicamos, amados hermanos, que Dios se revela al hombre. Y en la revelación del hombre, en lo que Dios le da al hombre, nosotros podemos ver lo que el Espíritu lo hace de tres maneras. Primero, revelación, inspiración e iluminación. Entonces la revelación es algo que estaba oculto, sacarlo a la luz. Dios revela algo a los hombres. La inspiración es como Dios ayuda al hombre que recibe la revelación para que pueda escribir en sus propias palabras la voluntad de Dios. Y el milagro es que un hombre pecador escribe la voluntad de Dios. Esa es la inspiración. Y la iluminación es lo que recibimos todos para poder entender lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a encontrar diferentes dones que se refieren a eso. De hecho, hay uno que habla de discernir los espíritus, pero es siempre la revelación de Dios para que nosotros podamos comprender de manera espiritual e intelectual, porque no podemos separar esas dos cosas, amados hermanos. Nosotros hemos sido convencidos por el Espíritu Santo y nos convence en nuestro intelecto, no en nuestros sentimientos, en nuestro intelecto, y luego procede todo el convencimiento completo del hombre y la entrega del hombre a su corazón. Usted no puede separar al hombre de su intelecto. El hombre no puede hacerse tonto para creer en Dios. No, el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. Y para eso lo hace a través de la palabra de Dios al corazón, a la mente del hombre. Entonces, dice la Biblia en el versículo 11, pero todas, y este versículo sí lo voy a poner en su pantalla, dice así, oiga esto, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Que el Señor añada bendición a su palabra. Aquí prácticamente vamos nosotros a comenzar el estudio de ahora. Que hemos estado en un pequeño repaso hasta este momento, pero dice la Biblia que todas las cosas, oiga, pero estas cosas las hace uno. ¿Quién es este uno? El Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. Es decir, que no necesariamente dos personas van a tener la misma manifestación del Espíritu, el mismo don. Entonces, pero lo da el Espíritu y no lo da respondiendo la oración del cristiano. Yo quiero aprender a hablar en lengua, yo quiero esto, yo quiero el don de sabiduría, yo quiero el don de ciencia. No, es conforme a lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, pero eso, como es voluntad del Espíritu y lo da al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esto no debería de generar envidia, no debería de generar celos, no debería de generar divisiones. Pero como la iglesia de Corinto era realmente una iglesia muy inmadura y muy carnal, ellos recibían los dones espirituales y en lugar de utilizar el que Dios le da a cada uno para ser útil conforme a la voluntad de Dios, ellos envidiaban los dones y entonces había traído divisiones, había traído pleitos, había generado lo que lo que no se supone que debería generarse por los dones del Espíritu. Entonces, y de hecho algo ha repercutido hasta esta fecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el don de lengua, que vamos a ver el don de lenguas hasta que lleguemos al capítulo 14, que prácticamente todo el capítulo es utilizado para explicar las lenguas, para dar las reglas para la lengua. Vamos a verlo hasta ese momento. Pero, por ejemplo, en este tiempo, el don de lenguas, muchas denominaciones lo utilizan como para manifestar altura espiritual. Si usted no ha sido, dicen ellos, bautizado en lenguas, eso, amados hermanos, no es una expresión bíblica y es una mala interpretación del mismo don de lenguas. Entonces, ahora usted puede darse cuenta que si no tienes eso, tú eres un cristiano de menor categoría. No has sido bautizado en lengua, bautizado en el Espíritu Santo, entonces eres como un cristiano a medias. Y la Biblia enseña, amados hermanos, que Dios no da el Espíritu Santo por medida, es decir, lo da por completo. Todos recibimos el Espíritu Santo. Pero ya vamos a explicar un poquito de eso porque más adelante habla del bautismo. Ya vamos a ir entrando poco a poco. Entonces, estos dones no son para generar envidia, para generar celos, para generar divisiones, sino que por el contrario, se supone que debería de haber unidad, porque todos, como tenemos dones diferentes, todos tenemos papeles diferentes que utilizar, o en el actuar de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el maestro que quiere ser predicador y se enoja con el que sí es predicador y etcétera. Entonces, eso es un problema. Tenemos nosotros que entender que los dones Dios los da como quiere a través del Espíritu Santo, como Él quiere. Estos dones no vienen en respuesta a oraciones, sino que en respuesta a lo que el Espíritu Santo considera que debe ser necesario. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos aceptar lo que el Espíritu Santo nos da y utilizarlo. Si usted tiene ya algún tiempo de ser creyente y todavía no ha descubierto cuál es su don, muy probablemente, amados hermanos, es porque usted no se ha puesto a servir, ¿verdad? Usted no se ha puesto a ser útil en la casa del Señor, en los ministerios de la iglesia. Se recuerda que dijimos dones, ministerios y operaciones. Pues esos dones son para ser utilizados en los ministerios de la iglesia. Entonces, si usted quiere ser una parte activa en el caminar espiritual de la iglesia, pues es necesario que se ponga a servir. Y cuando la iglesia no le da mucha importancia a esto, amados hermanos, no estamos utilizando la herramienta principal que Dios nos da. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la iglesia es una, llamémoslo así, pues es una organización que usted puede ver una iglesia, un lugar físico y puede ver a los hermanos que son personas como cualquier otra, pero su caminar y su actuar es espiritual y por eso necesitamos las herramientas espirituales que Dios nos da. Así es que, amados hermanos, a investigar en el Señor, a
a ponernos a servir, a orar para que Dios nos dé el entendimiento de las capacidades espirituales que Dios nos ha dado. Dijimos también en el servicio pasado, en el estudio pasado, que no debemos confundir lo que son los dones a lo que son los talentos, ¿verdad? Una cosa es que usted nació con un talento para algo, no sé, tiene bonita voz o cualquier cosa. Hay quienes tienen talento para el fútbol, para los bolos, para las matemáticas, etcétera. Esos no son, si bien es cierto, son dados por Dios, pero no son dones del Espíritu, no podemos mezclarlo, ¿verdad? Alguien me dice, yo tengo el don de la música, ese no es un don, ese es un talento. Ahora, aquí hay un detalle. Yo he podido ver personas que son músicos, ¿verdad? Pero cuando comparten su don, su talento con otras personas, usted puede identificar cómo estas personas con el talento musical, usted se da cuenta que son verdaderos maestros al enseñar. Y entonces ahí usted se da cuenta que su don es enseñar, es ser maestro. Entonces se da cuenta que usted puede, su don puede combinar con sus talentos, pero todas son para ser utilizados en la casa del Señor. Yo he podido ver, mire, mi hijo es músico, él es ministro de alabanza, pero yo le quiero decir esto. Cuando Él le enseña, yo puedo ver su paciencia, yo puedo ver la manera como Él enseña, entonces yo puedo darme cuenta que mi hijo está hecho para enseñar. Dios le dio el don para poder enseñar, entre otras cosas. Entonces, sigamos. Y entonces dice el versículo 12, lo pongo en su pantalla y lo vamos a retroceder al 11 para poderlo agarrar. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12, porque así como el cuerpo, oiga esto, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura, mis queridos hermanos? Que a pesar de que Dios ha dado una gran diversidad de dones, y que somos personas totalmente diferentes unas de otras, no solo en aspecto físico, en aspecto emocional, en aspecto intelectual, realmente ninguna persona es igual a otra en cuanto a lo que él es. No hablo de que uno vale más o no, sino que todos somos diferentes, todos tenemos actitudes diferentes, aptitudes diferentes, caracteres diferentes, capacidades diferentes. Entonces, pero esa diversidad de dones y esa diversidad de personalidades no debe separarnos, sino que por el contrario debe unirnos. Estaba viendo un juguete, quería regalarle a alguien un Lego enorme, o sea, era un carro, ¿verdad? Pero estaba hecho de un montón de piezas y me lo abrieron y me lo enseñaron. ¡Wow! ¡Qué cantidad de piezas pequeñitas y diferentes unas de la otra! Digo, qué paciencia, si se lo regalo, qué paciencia debe tener para poderlo armar. Y entonces, pero todas esas piezas totalmente diferentes, de diferentes colores, de diferente estructura, de diferente forma, forman, cuando se unen, forman una unidad, un precioso vehículo, un precioso carro de carreras. Ese es el Lego. Entonces la iglesia es igual, estamos con capacidades diferentes, estamos con cualidades diferentes, somos diferentes en tamaño, en todo, absolutamente todo, pero esa diversidad, amados hermanos, dentro de la voluntad de Dios debe ser una unidad. Por eso es que dice el versículo 12 que acabamos de leer, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Vea esto, por favor, que esto es súper especial. El apóstol Pablo no entra en medio de los dones, nos introduce un concepto que todos debemos de entender. Que de hecho todos los cristianos ya hemos sido sometidos a esto, ya hemos recibido esto. Dice, porque, oiga esto, lo vuelvo a poner,
porque por un solo espíritu fuimos todos, mire la palabra, bautizados en un cuerpo. Amados hermanos, Juan el Bautista dijo que cuando le preguntaron que si él era el Cristo, dijo que no, ¿verdad? Pero que el Cristo viene otro después de mí que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces está hablando, amados hermanos, que quien realiza el bautismo, quien realiza la obra de bautizarnos es el Espíritu Santo, pero nos sumerge en Cristo. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, lo que hace es incorporarnos al cuerpo de Cristo. Todas las personas salvas ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Absolutamente todos los cristianos. No hay nadie, ningún cristiano que me diga, que realmente sea cristiano, nacido de nuevo, que no haya sido bautizado. Porque el bautismo que obra el Espíritu Santo no es un evento posterior al día que usted creyó, sino que, amados hermanos, por el contrario, es el mismo evento. Y cuando usted creyó en Cristo, el Espíritu Santo le incorpora al cuerpo de Cristo. No podemos explicar cómo el Espíritu Santo hace esto porque la Biblia no es clara, no es exhaustiva, dándonos todas las cosas, sino que solamente nos da a conocer que hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Así como antes decía, en la nube todos fueron bautizados en la nube y en Moisés. Entonces ahora a través del Espíritu Santo nosotros somos bautizados, somos incorporados al cuerpo de Cristo. Quisiera mostrarles un texto que está en Gálatas, exactamente en el capítulo 3, versículo 26. Mire qué interesante lo que dice Gálatas capítulo 26. Lo pongo en este momento en su pantalla porque este es algo bien importante, pues. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Ahí está. Dice: pero venida la fe, versículo 25, ya no estamos bajo ayo, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces se da cuenta que nosotros estamos unidos a Cristo. El Espíritu Santo hace la obra de ponernos en el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Y no hay manera, oiga esto, no hay manera que alguien me diga, sí, yo soy cristiano, pero todavía no he sido bautizado en el Espíritu Santo. Fíjense que en mis inicios yo leí un libro de Jimmy Swaggart, que por cierto tenía ese título, El bautismo en el Espíritu Santo. Y se sostiene en este libro, usted lo puede buscar, se sostiene en este libro que el bautismo en el Espíritu Santo no era para todas las personas, sino que era solamente para aquellos que estaban al servicio del Señor. No todos los cristianos necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, eso es algo incorrecto. Es una interpretación incorrecta del bautismo del Espíritu Santo, porque como les digo, el bautismo, lo que hace el Espíritu es incorporarnos al cuerpo de Cristo. No se refiere a las lenguas, no se refiere a otra cosa. Y por eso el bautismo del Espíritu Santo, amados hermanos, es sinónimo de ¿cómo se llama? De salvación. Entonces quisiera que fuera conmigo al Evangelio según San Juan y de ahí viéramos un solo versículo, amados hermanos. El versículo es el 34. Dice de la siguiente manera, aquí lo pongo en su pantalla en este momento. Oiga esto. Dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Oiga esto, y este es el principio. Lo que dice después es el principio que nosotros queremos ahora subrayar. Pues Dios no da el Espíritu
por medida. En otras palabras, amados hermanos, cuando usted es cristiano, cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo está entero en usted y usted no necesita un evento posterior para considerarse hijo de Dios. Entonces, es más, en Romanos 8:9 dice que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, es tajante la Biblia para decir, no es de Dios, el tal no es de Dios. Entonces, usted no me puede decir, pastor, yo soy cristiano, lo que pasa es que no he sido bautizado por el Espíritu Santo. Eso es incorrecto. Si usted realmente es cristiano, amados hermanos, usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo toma y espiritualmente lo incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, volvamos a Romanos, perdón, 1 Corintios 12 y sigamos con el estudio que estamos en este momento. Entonces, dice, amados hermanos, versículo 12, volvamos, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, mire, en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Y aquí dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, oiga esto, que a todos los cristianos ya se nos dio el Espíritu Santo a plenitud, amados. Ahora lo que usted tiene que permitir al Espíritu Santo que lo llene constantemente, y usted permitir al Espíritu Santo que lo llene, y eso es algo que usted puede hacer constantemente, pero nada tiene que ver con el hablar en lenguas, etcétera, porque el hablar en lenguas es un don que Dios le dio, y cuando lleguemos a las lenguas vamos a tocar un poquito más de eso. Solo estoy tomando como ejemplo que Dios ya le dio, ¿verdad? Cuando recibió al Señor. Entonces, y fíjense que dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos. Cuando dice todos, es todos. Nadie queda fuera. Pero todos los creyentes. Y después dice, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres. O sea, ahí dice, no importa de dónde vienen. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos los que conocemos a Cristo, llegamos a conocer a Cristo como nuestro Señor, Él mismo dijo, yo soy el camino al Padre. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando llegamos a Cristo, amados hermanos, somos bautizados en Cristo por el Espíritu Santo. Y no importa si sea judío, si sea gentil o quien sea usted, si sea esclavo, sea libre, no importa. Su condición no importa. Usted viene a Cristo y en Cristo todos somos iguales. Somos bautizados en su cuerpo, en la iglesia. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida y somos justificados. Comienza el proceso de la santificación hasta que un día seamos glorificados cuando partamos con el Señor y nuestros cuerpos sean transformados. Entonces, pero desde el principio el Espíritu Santo se nos da por completo, y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, amados hermanos, estamos capacitados todos para desarrollarnos en la iglesia. Y luego dice el versículo 14, oiga esto, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Está hablando, amados hermanos, que somos muchos en la iglesia, somos un montón. Y ya no digamos una iglesia local, sino que hablamos del cuerpo místico de Cristo. Todas las iglesias, todos los cristianos formamos un solo cuerpo y estamos dotados por el Espíritu Santo con diferentes dones, amados hermanos. Entonces, un cuerpo, muchos miembros. Entonces, en la diversidad no debe haber división, no debe haber envidia, no debe haber inconformidad. ¿Por qué? Porque el don lo da el Espíritu Santo como Él quiere, no como usted le pidió, sino que como Él quiere, porque Él sabe mucho mejor lo que nos conviene a nosotros. Entonces, mientras más envidia haya por el desarrollo que alguno tiene en la iglesia, si yo me fijo, oiga esto, si yo me fijo en lo que un hermano está haciendo y yo quiero hacerlo, yo quiero participar de eso,
pero por admirar y envidiar lo que otro hermano tiene, no me percato de lo que Dios me ha dado a mí. Y entonces eso no me permite desarrollarme, no me permite gozarme en lo que Dios me ha dado y ser útil al Señor. Entonces, la envidia siempre trae lucha, siempre trae divisiones dentro de la iglesia. Si usted sigue envidiando el desarrollo o el lugar que un hermano tiene en la iglesia, amados hermanos, usted está en la carne. Haga a un lado todo eso y doble rodillas al Señor. Pídale perdón. Recuerde que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dígale al Señor que le permita, que le ilumine para entender cuál es su don y lo pueda utilizar. Cuando usted utilice su don, usted va a sentir la satisfacción, el gozo, la alegría de ser útil en las manos del Señor. Dice el versículo 15, oiga esto. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? O sea, dice Pablo, ¿verdad? Que si un miembro de la iglesia está inconforme, pone una metáfora ahí, ¿verdad? Hace una comparación, un símil, mejor dicho, el pie y la mano, porque recuerde que estamos hablando del cuerpo de Cristo. Entonces, el pie está molesto porque no es mano. Dice, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, yo quiero ser mano y por no ser mano, el pie no es parte del cuerpo. Entonces, no es así, es parte del cuerpo. Entonces, dele espacio a Dios. Permítale, oiga bien, permítale que Dios le muestre a usted qué es lo que Él tiene para su vida y pueda desarrollarlo en la paz y en la bendición y el poder del Espíritu Santo para usted, porque ese don es para usted, no es para nadie más. Y si dijera, y dice el versículo 16, y si dijera la oreja, repitiendo el mismo el ejemplo similar, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El mismo situación. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, todos tenemos un lugar. Oiga, un lugar específico para utilizar en la casa del Señor. Amado hermano, le pido en el Señor, como dice Pablo después de explicarlo en 11 capítulos, las doctrinas y las bendiciones que Dios le ha dado. Entonces dice en el capítulo 12, os ruego por las misericordias del Señor. Entonces de la misma manera yo le ruego por todas las bendiciones y misericordias del Señor. Quite su vista del trabajo de otro hermano. Quite su vista de los dones y de los lugares que ocupa otro hermano y póngalas en el Señor para que usted pueda reconocer, identificar lo que Dios le ha dado, amados. Y usted quiere saber algo, váyase, pregúntele al pastor, pregúntele a los líderes, puedo servir, y trate de servir en todos los ministerios de la iglesia y usted se va a dar cuenta si es maestro, si usted puede ser diácono, si usted puede ser una y mil cosas, amados, en la casa del Señor utilizando los dones que Dios le ha regalado a usted. Óigame, cuando usted no utiliza los dones, si usted no investiga, no pone en práctica sus dones, primero pierde la iglesia porque no recibe esa fuerza espiritual que Dios quiere operar a través del don que Dios le ha dado a usted. Y pierde usted porque no recibe las bendiciones. Primero, no acepta lo que Dios le ha dado y no recibe las bendiciones al ponerlo al servicio del Señor. Porque quiero decirle, Dios no es deudor de nadie. Si Dios lo pone a servir, Dios le va a bendecir. Nosotros no servimos al Señor para que nos bendiga porque Él ya nos bendijo. Pero como pastor, yo le puedo decir, amados hermanos, yo puedo ser testigo de cómo Dios bendice a aquellos hijos que le sirven de corazón y ponen todos sus talentos y sus dones a su servicio. Dios los bendice, los cuida y los prospera. Eso téngalo por seguro. Entonces dice el versículo 18, oiga esto por favor. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Mire esto, por favor, 3 palabras que son importantes que usted asimile. Como Él quiso. ¿Quién es ese Él? Volvamos a leerlo. Mas ahora Dios
ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cuando nosotros nos resistimos, ¿verdad?, a desarrollar la labor que Dios nos ha puesto a hacer, no resistimos al pastor, no resistimos a los líderes, sino que estamos resistiendo a Dios. Y muchas veces los pastores venimos, vaya, pues póngale, hermano, a hacer tal cosa. Y usted no tiene, Dios no le ha dado el llamado para estar allí. Amados hermanos, usted va a ir a estorbar, usted te va a sentir mal, se va a enojar, va a armar un lío, va a estar en la carne, y siempre, cuando hay en la carne siempre hay pugnas, siempre hay discusiones. Por eso es que, amados hermanos, ore, pídele al Señor. Y yo, en lugar suyo, si usted nunca ha servido dentro de la iglesia, digo, hablo del servicio en los diferentes ministerios, yo le aconsejaría que usted vaya delante de su pastor y dígale: pastor, yo quiero servirle al Señor. Entonces, y póngase a disposición del pastor, y el pastor, y ore, por supuesto, en la noche, para que el pastor sea iluminado por el Espíritu Santo y lo envíe en el lugar donde donde usted debe estar. Cuando usted, el tiempo de estar ahí, usted no se siente bien, pues entonces vaya al pastor o vaya a los líderes y muévase a otro ministerio hasta que usted encuentre, dentro del ministerio, usted encuentre el don en el cual Dios va a operar a través de usted. Espero, he tratado de ser claro con esto, amados hermanos, porque es importante que usted y yo, como pastor, yo se los digo, es importante que todos los miembros de la iglesia se pongan, por decir así, las pilas, ¿verdad? Que pongan todo el entusiasmo, toda la intención de utilizar lo que Dios les ha dado para beneficio de la iglesia. Ahora, dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, así, miren, amados, somos diferentes, somos muchos, hay diversidad de dones, diversidad. Por eso, porque hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Los ministerios responden también a las necesidades de la iglesia. Y por eso, de acuerdo a las necesidades de la iglesia, es que Dios manda los dones a cada hermano. Y entonces Dios opera en cada uno de los hermanos con los dones específicos que los ponen al servicio de su iglesia. Entonces, no podemos ser iguales, porque si todos fuéramos mano, solo fuéramos una mano. Entonces no habría brazo que levantara la mano, no habría codo que moviera el antebrazo, no habría hombro que sostuviera el brazo, no habría espalda que sostuviera el hombro, no habrían piernas que sostuviera todo el tórax y el cuerpo, y no habría, oiga esto, hombros que sostuvieran la nuca y la cabeza. Entonces, amados hermanos, todos tenemos un lugar en la casa del Señor. Y para poder terminar el tema, dice el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Entonces, en esa diversidad, oiga en esa diversidad no debemos nosotros olvidar que somos una unidad. Y dice más adelante, dice en el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué? Dígame, ¿qué parte del cuerpo usted podría deshacerse? Realmente ninguna. Todos tienen un propósito. Un propósito, amados hermanos. Mira, hasta el dedo más pequeñito del pie. Si alguien lo pierde el equilibrio, y cuando haga movimientos bruscos va a caerse, porque el dedito pequeñito sirve para sostenernos. A veces usted se ha dado cuenta que va subiendo las gradas en la carrera y de repente se desliza, y con la punta del dedo gordo del pie, dentro del zapato, por supuesto, usted se sostiene. ¿Por qué? Porque todo el pie tiene un funcionamiento, todos los dedos, ¿verdad? Y el calcañal, y etcétera. Todo tiene un propósito, y así es en la iglesia, amados, en la iglesia. Entonces, no podemos decirnos, yo no te necesito. Nos necesitamos todos, absolutamente todos. Y entonces dice el versículo 22, dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahora,
A partir de aquí entra el tema cómo Dios ha revestido los dones, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver en el próximo miércoles, en el próximo estudio. Pero amados hermanos, yo lo que quiero es que usted recapacite, porque si usted es hijo de Dios, usted ha recibido un don. Si usted ha recibido un don, es para utilizarlo en los ministerios de la iglesia. Y cuando usted utilice en los ministerios de la iglesia el don que Dios le ha dado, usted va a ver cómo Dios opera a través de usted. No, pastor, yo realmente no creo que Dios me utilice a mí para esto, amados hermanos. Le aseguro que sí. Le aseguro que Dios tiene propósitos en su vida, esperando que usted tenga el corazoncito humilde y sencillo para aceptar lo que Dios le ha dado. Algunas veces Dios le va a dar dones que no son quizás muy públicos, ¿verdad? Porque el que siempre está en el frente es el pastor, es el que dirige el servicio y administradores y etcétera, etcétera. Pero no son necesariamente los más útiles, porque sin los maestros que están allá escondidos, donde nadie los ve trabajando con los niños, el servicio no se podría desarrollar. Y no solo eso, amados hermanos, están instruyendo a cada uno de los niños. Entonces todos tenemos una labor. En la iglesia hay hermanos que ayudan en el parqueo. Sin esos hermanos, los parqueos serían un caos y no se podría aprovechar todos los espacios ni las salidas. Y los hermanos en las iglesias siempre hay acomodadores, hay personas que reciben, hay personas que acomodan. Entonces sin el trabajo de ellos sería muy difícil desarrollar la iglesia. Entonces todos, amados hermanos, todos valemos lo mismo delante de Dios, pero todos hemos sido capacitados de diferente manera, con diferentes dones, para que todos tengamos un lugar en la casa del Señor. Que el egoísmo, que la envidia, que la carnalidad no te estorbe. Hazlo a un lado, acepta la voluntad de Dios, abraza tu don y permita que el Espíritu Santo te convierta en una herramienta útil en la casa del Señor y en el reino de Dios. Bien, mis queridos hermanos, eso es lo que queríamos compartir en esta noche. Espero que Dios haya bendecido tu vida y que te haya hecho meditar en el que tú y yo tenemos un lugar en la iglesia y que bien haríamos en ponernos a la orden del Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar. Pero si hay alguien que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, le invito a que usted pueda entregarle su corazón en esta noche. Va a salir una oración al final en la pantalla de su televisor, en su dispositivo. Repítala con fe, pues Dios quiere salvarle, Dios quiere bendecirle. Oh buen Dios, Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor, por lo que ahora nos has enseñado. Nos ponemos en tus manos, Dios, para que nos ayudes a comprender, primero a comprender, a asimilar que eres tú quien has dado conforme tú has querido, y no lo das, Señor, de manera antojadizo, sino que tu sabiduría está en medio de todo esto. Ayúdanos a tener la humildad para recibirlo y poderlo utilizar y ser útiles para ti y para toda la congregación. Gracias, Padre, bendice la vida de tus hijos, Señor, tú les conoces por nombre, que tu Santo Espíritu les llene de paz, de bendición, de amor, sabiendo que tenemos un Dios que se encarga de todos nosotros. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos que ore por este ministerio y nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor.
salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.